Bueno, hoy vamos a poder entrevistar a Ricardo, que forma parte del equipo de Lady Menar y que, bueno, ayer lunes pudo pasar el claim y todavía seguir el juego activo, ¿no? Han recibido en algunos momentos críticas por algunas de las personas que estaban en el proyecto. Otros han comprendido que la decisión de solamente poder retirar el 30% pues podía ser acertado, y por lo tanto vamos a permitir o vamos a ver cuál es la opinión de Ricardo, y que nos va a contar un poquito, pues bueno, cómo han vivido estos días anteriores, por qué tomaron la decisión del 30%, cuáles son las perspectivas que tienen en el proyecto en estos próximos días, y bueno, hablar un poquito de aquellas inquietudes o respuestas que no han podido ser en concreto respondidas para algunas personas y que seguramente a través de esta entrevista pues puedan cambiar algún tipo de opiniones, ¿no? ¿Cómo vivisteis ayer, Ricardo, el día del claim? ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, nada, en principio agradecerte por la entrevista y destacar que uno de los motivos que justifican la concesión de la misma es que formas parte de este proyecto. De hecho, me hablaste al respecto el día 8 de enero, participaste en la preventa y eso evidenció que tienes un interés genuino en el juego, en comprender lo que ha ocurrido, en comprender nuestras proyecciones, nuestras perspectivas y el diagnóstico de lo que ocurrió durante el primer claim. En efecto, hubo una situación de críticas, es totalmente natural en todo en el mundo de las finanzas descentralizadas, que algunas personas estén a favor de una decisión o de otra. Creo que la propia vida en sociedad evidencia ese tipo de situaciones donde siempre que hay una gestión y esa gestión, cualquier decisión afecte o beneficie a terceros, va a generar desacuerdos o aprobaciones. Eh, la medida que anunciamos fue una medida que ya venía siendo sugerida por parte de la propia comunidad en el último AMA realizado en Discord. Eh, no quiere decir que aquellos que participaron en ese último AMA representen a toda la comunidad, pero sí al grueso, porque siempre que anunciábamos un AMA lo notificábamos días antes y los convocábamos a todos a conocer los cambios. En esta última ocasión, en este último cambio de última hora, como muchos catalogaron, no hubo un AMA directamente, pero las decisiones aplicadas de cierto modo venían en onda con lo que venía siendo notificado, ¿no? Para nadie es un secreto que actualmente el criptomercado se encuentra en un proceso de natural corrección, eh, que también se ve influenciado por esta situación de nerviosismo en los mercados en general, no solamente el de las criptomonedas. Y esa situación de corrección también ha afectado el token que respalda la liquidez de nuestro token, que en este caso es el BNB, una liquidez que en la propia corrección que ha realizado el BNB afecta el valor del Ethereum. Eh, Todas estas razones, aunadas al nerviosismo que existe en toda la comunidad por el histórico de situaciones desfavorables en varios juegos, por las polémicas, por los scams, por las estafas, generan que la comunidad al momento más oportuno pues quiera hacer el claim y muchas veces se olvide de algo esencial en los proyectos, que es holdear y es apoyarlos, sostenerlos. Sabíamos que la situación podía desencadenar ese efecto manada, donde todos quisiesen retirar de manera anticipada. Ya lo habíamos previsto cuando aplicamos la penalización del 70%, que fue notificada en el último AMA en Discord, donde incluso algunos miembros de la comunidad pedían que fuese más del 70%. Esa medida del 70% se había aplicado con la intención de ganar tiempo, ver la evolución del criptomercado y que las personas conociesen del proyecto, viesen cuáles eran las perspectivas, cómo era la situación y les permitiese entenderlo, confiar en el proyecto y unirse al proyecto. Entonces, pretendíamos en ese momento ganar tiempo, ver cómo se comportaba el criptomercado y a partir de allí anunciar una nueva decisión, tal como lo comentamos en el comunicado enviado por Telegram. El criptomercado siguió bajando. A pesar de esa medida de penalización, muchos hicieron claim, no fueron pocos los jugadores que optaron por hacer el claim.
y al momento de aplicar el claim, pues ocurrió esa caída en el valor del token, que pasó de 13 centavos aproximadamente a 2 centavos, poco más. En principio, aclarar y destacar que se tratan de dos medidas. Por un lado, aquella que te comentaba de permitirle a algunos miembros de la comunidad que hicieran un claim anticipado con una penalización del 70%. Fue una medida inicial que, a pesar de ello, como dije anteriormente, no fue lo suficientemente disuasiva porque muchos hicieron el claim. Pero la segunda medida, que es otra medida que es en otro tiempo, fue la restricción para el claim del 100%, permitiendo apenas que los jugadores realizasen el claim del 30% y el 70% restante se mantuviese dentro de las arcas del juego, en el propio registro del juego, permitiendo que los jugadores pudiesen, a partir de esos tokens acumulados, reinvertir en los contratos de las propias mineras. Eso para aclarar un poco sobre las dos medidas y diferenciarlas una de la otra. Bueno, nosotros hemos visto, porque hemos seguido en Telegram, como bien sabes, hemos invertido en vuestro proyecto. No hemos recibido ni un token ni nada por parte de Lady Miner, ni lo vamos a recibir, ni lo hemos pedido, ni lo hemos reclamado, ni lo queremos, porque nos sentimos como una parte más de la comunidad, ¿no? Y hemos querido experimentar en este pasaje. Siendo una comunidad que, en nuestra opinión, ha sido bastante sólida, ¿no? Ha apoyado bastante el proyecto, y por otro lado hemos visto que vosotros habéis sido también bastante transparentes. Si pudiéramos retroceder 24 horas antes del claim, las decisiones que tomasteis, ¿las hubierais tomado igualmente? ¿Las hubierais tomado de otra forma? ¿Lo hubierais comunicado de otra forma? ¿Qué cambiarías? Porque ha habido mucha gente que se ha visto decepcionada y otras que lo han apoyado, como ha sucedido durante casi todo el tiempo en vuestra comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que cambiarías para que una parte de la gente que se ha ido descontenta regresara? A ver, en principio creo que la realización de un análisis en retrospectiva no cambiaría, no mudaría la situación actual, la coyuntura actual. Eso por un lado. Por el otro lado, es conveniente destacar que formo parte de un equipo de 8 personas, un equipo interdisciplinar, cada uno con una función específica, atribuciones y responsabilidades, en una organización que no es vertical, es horizontal o más bien transversal, donde de acuerdo a cada potencialidad y cada área de conocimiento se asumen posiciones, decisiones, y existe, por tanto, personas destinadas al análisis de las proyecciones, de la planificación estratégica, otras que ocupan como tal el desarrollo de todas las operaciones blockchain o de la configuración del juego, de la programación web, otras que se encargan de los aspectos de marketing y de comunicación, cada una en su lugar. No pudiésemos a la ligera reconocer una falla atribuida. La comunidad ha quizás cuestionado muchísimo el momento en que fue anunciada esta decisión de restringirle a ciertos jugadores o a la comunidad en general el retiro y permitir apenas el 30% del retiro, preservando el 70% dentro de la economía del juego para hacer operaciones como, por ejemplo, el pago de contratos. ¿Qué ocurre? Que esta decisión fue una decisión que, a pesar de no estar claramente establecida en el white paper, se derivó de un escenario de caída de todo el criptomercado. Y todos sabemos que cuando entramos en el mundo de las finanzas descentralizadas, en un mercado altamente especulativo, los criptoactivos pueden caer de un día para otro en cuestión de horas, así como en algún momento de la historia algunos hemos visto caer a Bitcoin $10,000 en un periodo de 3 horas. Que este no fue el caso de esta última situación, pero es un ejemplo apenas, ¿no? Entonces, al identificar cuál era la situación, cuál era el panorama y al aplicar un diagnóstico, se tomó esta decisión y se anunció horas antes. Y a ver, Pablo, reiterando mi comentario inicial, creo que no sería fructífero para nadie
evaluar qué tipo de decisiones toma en un mercado altamente especulativo como el de las criptomonedas. Eh, Todos conocemos el día de la pizza en el mundo del Bitcoin y los motivos que llevaron, por ejemplo, a aquel que pagó 10.000 Bitcoins por una pizza. Entonces, muchos le preguntarían, bueno, ¿qué hubieses hecho 24 horas antes de invertir 10.000 Bitcoins en una pizza? Bueno, las circunstancias lo llevaron a ello y los resultados no se pueden ver de acuerdo a la actualidad. Entonces, enfatizo que eso no alteraría en nada la situación actual y no es algo que sea útil para este asunto que nos ocupa. Creo que la decisión fue la adecuada. Bueno, sí, no cuestionaba si fuera apropiada o inapropiada, simplemente explicaba si harías las cosas de otra forma diferente. Pero bueno, ha quedado suficientemente respondida y por lo tanto me gustaría analizar un poquito que ayer, como muestra, porque cayera Bitcoin o demás, ¿no? Sino que ayer bajó de 0,16 centavos de dólar a 0,02. ¿Cuál es el panorama que veis en este proyecto que le habéis puesto tanto cariño y tanta dedicación? ¿Y qué les podéis decir a las personas que se han quedado en el proyecto y a las que no? ¿Qué les diríais para que regresaran, además de buscar otros nuevos inversores o jugadores? A ver, Pablo, te respondo a título personal, no solamente como parte del equipo de desarrolladores, sino como inversionista en los criptoactivos y en los mercados en general. Cuando entro en un proyecto es porque lo estudio, es porque identifico suficientes elementos de confianza, es porque evalué su potencial y dediqué un tiempo a realizar una investigación por cuenta propia. Cuando tengo estos elementos y en un momento específico tomé la decisión de invertir, no voy a salirme del proyecto a la ligera o por un impulso o por un aspecto emocional. Me mantengo en el proyecto, lo holdeo, confío en él y sigo apoyándolo. Más aún si en el momento de la crisis mis inversiones están a pérdida. Antes de participar directamente como creador, como parte del equipo de este proyecto, participé en muchos otros. No solamente de los tokens o de las criptomonedas en general, sino también en juegos play to earn. Pudiese hacer referencia directa a uno de ellos, el caso de Axie Infinity. Invertí una cantidad importante de dólares y no necesariamente se han materializado al momento en lucro. ¿Esto me ha llevado a abandonar el proyecto de Axie Infinity? No, para nada. Sigo confiando en él. Así como sigo confiando en otros proyectos. Algunos han desaparecido, no han continuado, otros continúan. Pero reitero que si tuve elementos de confianza para participar en ellos, no me retiro de manera apresurada. Entonces, lo que le puedo decir a todas aquellas personas que confían y han confiado en Lady Miners es que continúen confiando en un proyecto cuyos desarrolladores se han mantenido presentes, atentos y consecuentes, presentando, a ver, su imagen en esto, haciéndolo realmente como se hace un proyecto, con una planificación, con un objetivo y superando las adversidades. En relación con la caída del token Ethereum, de nuestro token, es una caída derivada del claim realizado por alrededor de 600 clanes. Algunos de ellos bastante potentes, bastante potentes. Y pues de allí el resultado en esa caída, ¿no? Una caída que de cierto modo evidenció que si no se hubiese asumido la decisión de restringir al 30% el claim, ayer se hubiese consumido la totalidad de la liquidez. Entonces, fue una decisión que los resultados se justificaron justamente el día de ayer. Sobre el panorama, pues el panorama es mantener nuestra hoja de ruta, nuestro roadmap, y continuar con el desarrollo de lo que hemos planificado.
Bueno, hemos tenido claramente ayer un día que todo el mundo por lo menos pudo claimear, sacar algo de la parte de lo que había invertido, pero algunos no pueden continuar por diferentes motivos. Habéis bajado de las lámparas de 30 a 20, a $20, y habéis también permitido que los contratos se puedan pagar desde dentro del propio juego, ¿no? Por lo cual, esto es importante para algunas personas que no tengan que reinvertir cada día por el trabajo con las mineras, ¿no? ¿Cómo estáis viendo que va a ser el próximo claim? En efecto, así como hemos realizado reajustes que de cierto modo han intentado disuadir por medio de penalización y han intentado restringir los retiros masivos para el consumo agresivo y desproporcionado de la liquidez, también hemos tomado medidas que atenúan un poco la carga dentro de los miembros del juego. Una de ellas es la que refieres de permitir que los contratos sean pagados con los Ethereum acumulados, y la otra es posibilitar o efectivar la disminución del costo de las lámparas. Y a modo de referencia, me pregunta sobre las proyecciones, y vale la pena saber y entender o recordar de dónde venimos. Al momento de la preventa de nuestro token de Ethereum, si mal no recuerdo, el BNB oscilaba entre los 540 y $570, con lo cual la preventa realizada y los BNBs recaudados que respaldaban esa liquidez tenían un valor totalmente superior al valor actual, que está en torno a los $380, quizás el precio unitario del BNB. Esta situación no sabemos a qué punto llegará. No tenemos una medida de adivinar cuál será la caída del Bitcoin, si hará una corrección quizás hasta los $28.000, los $30.000, o quizás mantiene un rebote alcista a los 45.000, quizás $50.000, o superar los 60. Esto va a tener un impacto sobre el valor del BNB, y esto va a tener un impacto sobre la propia liquidez, y esto va a permitirle a los miembros de la comunidad tener eventualmente mayores pérdidas en sus inversiones en criptos, o algún tipo de profit que les permita seguir diversificando sus inversiones. Entonces, existen planificaciones que derivan de los escenarios que nosotros podemos crear. Ahora, nosotros no podemos prever cuál va a ser la reacción psicológica de los holders, de los tenedores de nuestro token o de los que forman parte de nuestra comunidad. Eso forma parte de la reflexión individual de cada uno de ellos. Entonces, a partir de allí te puedo decir que las previsiones van a depender de varios factores. Ahora, los factores que están de nuestra parte o a nuestra responsabilidad será, por ejemplo, continuar difundiendo nuestro juego, nuestro plan de acciones, y reforzando las campañas de marketing. Campañas de marketing que, por cierto, se han tornado un tanto complejas, precisamente por todo el histórico de los últimos 2 meses que ha ocurrido, ¿no? con otros juegos. Parece que hoy, al día de hoy, muchos streamers o influencers están más interesados en emitir quizás titulares o videos destinados a criticar y a encontrar teorías conspirativas sobre juegos y sobre movimientos y sobre finanzas o sobre decisiones asumidas por los desarrolladores, que sobre el propio crecimiento y la generación de confianza entre los juegos play to earn. Parece que muchos no saben distinguir entre las intenciones que pueden tener proyectos con desarrolladores anónimos a las intenciones que pueden tener
proyectos con desarrolladores que en todo momento se han mantenido visibles ante su comunidad. Bueno, sí, es cierto que si sube el BNB habrá más dólares en la pool, obviamente. Si baja, no. Pero estamos en un punto intermedio en Bitcoin, entre los 37, 36, ahí está, y recorrido hasta los 50 o recorrido hacia los 28. Pero eh, lo que le puede interesar también a todos los holders y a aquellos que están jugando es, una, en estos momentos hay 199 BNBs al cambio del dólar, por como está en este momento es 74.000 dólares. La pregunta es, ¿cuánto BNB o cuánto dinero hay en la pool o en el polvorín para luego poder inyectar? ¿Y cuál es vuestra idea? Ya que todos los contratos y demás, una gran parte, todo va hacia ahí. Si habéis inyectado algo, si tenéis pensado inyectar. A ver, Pablo, yo mismo no tengo el control de este tipo de operaciones. Como te dije en anterioridad, trabajo con la planificación estratégica, pero tengo algunas respuestas que comentarte derivadas de los AMAs realizados en Discord. Eh, el equipo no tiene previsto realizar operaciones de recompra con los BNBs recaudados, con el polvorín o con el minteo. Y esto tiene su razón. Por white paper se dispuso una organización de billeteras para las labores de marketing, para las labores de consultoría, para los acuerdos de marketing, los acuerdos de consultoría, para el pago del equipo, no solamente del equipo directamente de desarrolladores, sino también, o la toma de ganancias por parte de los desarrolladores, sino también para el resto de los equipos, tanto los directos como los tercerizados, o inclusive las colaboraciones que, para ser sinceros, han sido relativamente modestas al equipo de moderadores por su apoyo. Pero el punto es que dentro de todas estas operaciones todo tiene un costo. Ustedes han sido una excepción al momento de realizar esta entrevista y tener el contacto. Pero, a ver, en Streamer las ofertas han variado. Desde solicitudes de $20.000 hasta $5.000, $2.000, $300, $150, depende del tipo de streamer y del acuerdo alcanzado. Estas operaciones, si ustedes observan, en su mayoría no salieron directamente de la venta del Ethereum, porque nosotros no queríamos desencadenar por la venta directa desde la billetera del deployer un efecto dominó que generase pánico y que fuese el efecto detonador para que la comunidad comenzara a vender. Nosotros como desarrolladores no queríamos ser responsables de esa situación. No lo hicimos inclusive cuando nuestro token Ethereum alcanzó el valor de $2. No vendimos al respecto. No vendimos. Y lo bueno y lo interesante de esto es que esas operaciones pueden ser rastreadas. De hecho, salió un video de alguien que estaba haciendo algunas teorías, de hipótesis sobre la venta de tokens, y esas ventas de tokens correspondieron a la empresa que realizó el bloqueo de las carteras, que es un servicio tercerizado. La empresa daba la opción de pagar sus servicios con BNB o de pagar los servicios con Ethereum. Y nosotros optamos por pagar los servicios con Ethereum. Si mal no recuerdo, el nombre de la empresa es DeepLock. Y esta empresa naturalmente vendió los tokens de los cuales eran propietarios. No tengo los números a la mano porque reitero que no, bueno, estamos en una conversación, como tú lo dijiste, bastante, no recuerdo cuál fue el término que utilizaste, pero estamos en una conversación con total naturalidad, no manejo directamente los aspectos de la blockchain, pero esta empresa, si mal no recuerdo, el pago realizado fue alrededor de 80.000 Ethereums, si mal no recuerdo, o un número bastante cercano, y ellos vendieron en el momento que ellos consideraron adecuado. No existía restricción, no existía la posibilidad de nosotros aplicar un vesting. Si esa empresa inclusive hubiese realizado la venta de esos 80.000 tokens, por ejemplo, de manera íntegra,
hubiese desencadenado una vela bárbara bajista. Y no lo hicieron. Las ventas de ellos fueron progresivas, bajas. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros teníamos derecho, como equipo desarrollador, por ejemplo, a un 5%. ¿Que existía un límite mensual? Sí, existía un límite mensual de los retiros, porque hay algo que han venido comentando, pero así como existía un límite mensual para los retiros de los lucros del equipo desarrollador, no existía un límite para el pago de consultorías o para el pago de marketing o para el pago de los servidores, porque tenemos los mejores servidores de Amazon, o para el pago de programación web, etcétera, 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 porque todos sabemos que no existe almuerzo gratis. En razón de todo esto, tomamos la decisión y lo anunciamos en AMA, estuvo en el AMA realizado en Discord, de que el equipo renunciaba al 5% de los tokens, que eran equivalentes a 500.000 tokens, si mal no recuerdo, que en los últimos días eran equivalentes a casi $100.000, y que por tanto asumía el equipo lo derivado para cubrir los gastos del polvorín y del minteo. Fue una decisión anunciada, fue una decisión tomada, y los que estuvieron presentes entendieron los motivos, se le explicaron y fundamentaron las razones, y entendimos que hubo cierto grado de respeto y aceptación a nuestra decisión de un proyecto que, reiteramos, no tiene un token de gobernanza que le permita a la comunidad directamente tomar las decisiones. Las decisiones las toma el equipo desarrollador. Y esa fue la decisión del equipo desarrollador. Por todo esto, no existe previsión de hacer operaciones de compra con estos BNBs recaudados. Además, en dado caso, sería una decisión infructuosa, porque inyectarle de manera gradual o de manera repentina liquidez al token apenas beneficiaría al conjunto de bots que operan y que están programados, y que identificamos varios bots de traders que están operando el token. Entonces, si nosotros reinyectábamos la liquidez directamente de estos BNB, automáticamente iba a ser consumida por estos bots, por estos traders, y no iba a beneficiar directamente la economía del juego. Esto ya fue probado con las operaciones realizadas por otros juegos que resultaron infructuosos. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo por la entrevista que has realizado, por demostrar tu genuino interés en nuestro proyecto, por ser parte de él, por realizar esas preguntas en representación de muchos miembros de la comunidad de manera desinteresada y sin cobro alguno. Espero haber respondido todas tus dudas. Me parece que no he evadido ninguna pregunta, las he respondido cada una de ellas con mucho placer, con mucho gusto, porque creo fervientemente en la necesidad de que la comunidad conozca directamente por parte de uno de los miembros del equipo qué se ha hecho, cuál es su concepción a lo que está sucediendo y cuáles son las perspectivas. A pesar de que no puedo hablar en nombre de todo el equipo de Lady Miners, es la opinión de uno de los miembros del equipo de desarrolladores, de como muchos me conocen por mi alias, que es Jack Miner. Y bueno, estaremos en comunicación, ¿vale? Un abrazo y pues sigamos minando. Esperamos que te haya gustado el video, y si es así, dale like. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, @MoneyCoinTV, para estar al tanto de todas las novedades.